Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Esperamos estén disfrutando de este día tan sabroso que el Señor nos ha regalado, junto con su misericordia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que este día nosotros podamos disfrutar de esos beneficios del Señor, de su amor, de su misericordia, de esa paz que Él nos da. La palabra de Dios dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos disfrutarlo, que podamos ver esos beneficios que el Señor nos da, aún a pesar de las dificultades que podamos haber pasado, que podamos tener, las circunstancias, ¿verdad?, que nos estén rodeando en este momento, pero hay más cosas buenas y bellas que el Señor nos regala, y esos son beneficios, y por eso tenemos que decirle a nuestra alma, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor tiene para nosotros grandes beneficios, y nosotros solo tenemos que detenernos a poderlos disfrutarlos, hacerlos nuestros. Dios es lindo y es maravilloso. Por eso espero que en esta tarde ustedes estén disfrutando de lo grande que el Señor está haciendo en su vida. Este es un programa más sobre la roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Esperamos que se queden con nosotros, que nos escuchen, y regresamos después de la pausa con Luis y Katia, una parejita más que forma parte del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Vamos a una pausa y regresamos. Carta a mi pareja. Te doy gracias, Padre Dios, porque permites este encuentro tan hermoso. Hace tiempo deseaba tener un momento especial contigo, pues los afanes de cada día nos han hecho olvidar algo muy importante. Somos una pareja destinada por Dios para vivir el auténtico amor. Sabes, hemos estado muy preocupados por los asuntos económicos, por el bienestar de nuestros hijos, por nuestros trabajos, compromisos, y hemos olvidado muchas veces que iniciamos hace algún tiempo un recorrido deseado por los dos, porque sentimos que nos necesitábamos, que nos atraíamos de una manera especial, que queríamos estar juntos para toda la vida. No sé en qué momento nuestras miradas se ocuparon mucho de otras cosas, aunque importantes, pero que habían ahogado mucho del fuego que en nosotros ardía al principio. Hoy quiero hacer el ejercicio de mirar hacia atrás en el tiempo y recordar de quién me enamoré. Eras la persona más hermosa del planeta. Mi vida no tenía sentido sin ti. Quería pasar el resto de mi vida contigo. Tus defectos los opacaba la luz maravillosa de tus ojos. Tu carácter, a veces fuerte, era vencido por la ternura de unas palabras. Aunque fueran muchas mis ocupaciones y compromisos, nada de esto impedía separar el tiempo para estar contigo. Aún las cosas más superficiales a tu lado se volvían demasiado importantes. Así no fuera una persona detallista y romántica, tu presencia hacía inspirar cosas que creía nunca iba a realizar. Hoy quiero que devolvamos la mirada hacia aquella época de nuestro joven romance y observemos como en un espejo nuestros rostros de aquel día.
para encontrar que eres la misma persona, aunque el paso del tiempo haya hecho estragos en los dos, sigue siendo lo más hermoso que ha pasado en mi vida, que volveremos a encender el fuego del amor como si fuésemos dos jóvenes ansiosos de ternura, encuentros románticos, aventura y alegría. Estamos aquí, en este retiro, encontrándonos con el mejor médico que restaura corazones heridos y maltratados, que nos devuelve la salud del corazón. Él quiere decirnos que nos ama, que desea renovar nuestras promesas matrimoniales, porque una cosa te aseguro hoy: quiero permanecer contigo, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la pobreza y en la riqueza, porque nuestro Padre Dios ha levantado y mantendrá nuestra felicidad y armonía. Mañana, cuando volvamos a nuestra realidad de cada día, tendremos presente este momento y recordaremos que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Te amo, te necesito, eres lo más hermoso que me ha regalado Dios. Gracias, Señor Jesús, médico de las almas, por mi hogar, por mi familia, porque tú nos amas con un amor sin medida, porque este amor es el que sostiene nuestras vidas. Que Dios proteja y bendiga nuestro hogar. Estamos de regreso. Tenemos, como les decía, a Luis y Katia, Luis Romero y Katia Solórzano, una parejita que forma parte del equipo de trabajo del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, y han sido de gran bendición para nuestra vida. Queremos que ellos nos compartan cómo llegaron al ministerio, ¿verdad? Cómo conocieron del ministerio, cómo llegaron a él, quién los invitó al ministerio, cómo se sienten ellos trabajando en el ministerio y qué los motiva. A través de este tiempo vamos a estar compartiendo con ellos estos aspectos. Luis y Katia, quiero que se presenten. Vamos a dejar a Luis para que él se presente primero. Buenas tardes a todos los televidentes de Canal 39 y los que siguen el programa Sobre la Roca en la plataforma de Face. Una bendición grande, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Gracias, hermana Nubia, por invitarnos al programa Sobre la Roca de Hombres y Mujeres de Valor. Como decía hermana Nubia, mi nombre es Luis Romero y mi esposa y yo formamos parte del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Recuerdo que el hermano Ramón Solórzano, ya por el año 2006, invitó a mi esposa, a mi matrimonio, a participar en un retiro de fin de semana para recordar, viernes, sábado y domingo en ese tiempo. Por problemas de trabajo, por pedir permiso, viernes y sábado, en reiteradas ocasiones, como en 3 ocasiones, dije que no por la cuestión laboral, pero a la insistencia de él, como a la 3ª, 4ª vez, entonces decidimos aceptar. Pero durante el tiempo que me invitaba, me ponía a pensar yo y meditaba, ¿para qué voy a ir si mi matrimonio está bien? Nos sentimos perfectamente bien, no tenemos ningún tipo de problema. Y pensaba dentro de sí, debería invitar a otros matrimonios que tienen problemas, que están al borde del divorcio, pero yo me siento muy bien en mi matrimonio, siento que no tengo ningún tipo de problema, y hipotéticamente pensaba de esa manera así. Pero cuando fui al fin de semana para recordar, totalmente estaba errado en mi manera de pensar. Fue algo muy maravilloso para mí, que recuerdo que al final que terminó el fin de semana para recordar, yo se lo agradecí mucho y lloré de la satisfacción de que alguien se preocupara por mi matrimonio. Digo, wow, qué tremendo, ¿cómo alguien se puede preocupar por mi matrimonio? Y yo leí la gracia, lloré y leí, pues sí, que está dispuesto a participar para que otros matrimonios conocieran lo maravilloso que había sido para mí ese fin de semana para recordar. Katia.
Bueno, como decía mi esposo, bueno, mi nombre es Katia Solórzano. También le doy gracias a Dios por haberme permitido ser parte de este ministerio hoy en día, aunque al principio, pues como decía mi esposo, las primeras 3 veces que nos invitaron no pudimos ir por el trabajo de él, pero como a la 4ª o 3ª vez yo creo que fue que fuimos y quedamos impactados, quedamos fascinados con el ministerio. Para decirle verdad, el primer día como que lo sentí un poquito aburrido, pero ya el segundo día, las plenarias que impartieron los pastores Ramón Solórzano y Nubia Loza fueron tan impactantes para nuestras vidas que en cada plenaria, en cada prédica que ellos impartían, que Dios le había dado esas palabras para los matrimonios, sentía que el Señor estaba hablando a mi vida. Como decía mi esposo, pensábamos que estábamos bien, pero cuando comenzó el Señor a hablarnos por medio de ellos, me fui dando cuenta que habían cosas en nuestros matrimonios que estábamos mal. Y como una de ellas que era sobre nuestra relación sexual, estábamos muy mal. También en la manera de que yo no le servía a mi esposo cuando él llegaba de su trabajo. Yo no le tenía su comida lista, a veces la ropa no se la listaba, a veces me enojaba, me decía cuando él llegaba y me pedía que le diera de cenar, y yo le decía, yo no quiero cocinar, y así. Entonces me di cuenta que estaba mal, y en las plenarias siempre fue cuando yo me di cuenta, ¿verdad? Cuando ellos nos hablaban, decía yo, estoy mal, en realidad no sé por qué mi esposo a mí no me ha dejado, decía yo, si no le estoy sirviendo a como tengo que servirle como esposa. Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios estaba en nosotros, y aquí estamos comentándole a mis hermanos de que ayer, casualmente, 28 de mayo, estábamos cumpliendo 30 años de estar juntos. Mi esposo, desde los 15 años, yo me uní con mi esposo, y ahora tengo 45 años, lo cual 30 años he pasado a la par de mi esposo. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha estado en mi matrimonio. Cuando ustedes fueron al fin de semana para recordar, y decía Luis que como en 3 ocasiones les invitaron y no iban, ¿verdad? Porque uno siempre pone muchos pretextos, ¿verdad? Porque a veces que por los niños, que porque no tenemos, que por el trabajo, pero al fin se da un momento. ¿Y ustedes piensan que en ese momento en que decidieron ir era el momento preciso? Tal vez su matrimonio estaba pasando por el peor momento, aunque no se daban cuenta, como decía Luis, ¿verdad? Que él no se daba cuenta que necesitaban mejorar la relación, igual Katia. Yo tenía de edad unos 21 años y me vengo al RAI con la compañera de clase, y en eso que estábamos pidiendo RAI, pasa una camioneta cerrada, se para y nos da RAI. Y nos dice el señor que iba montado en la camioneta, ¿para dónde van? Entonces nosotros le dijimos que íbamos para la ciudad de arriba. Me dice yo voy hasta Granada, me dice. Si le sirve, la dejo en el empalme de Granada. Entonces nosotros dijimos, ok, está bien, denos el aventón hasta el empalme de Granada, y ahí buscamos otro RAI. Y en lo que yo me monto, me llamó la curiosidad, pues cuando me dijo que era de Granada, y le hice la pregunta yo, de casualidad, ¿usted no conoce a un señor que se llama Ramón Solórzano? Entonces me dice él, ¿por qué? Me dice. Entonces le digo yo, es que él es mi papá y yo no tengo su papá, me dice él. Entonces sí, él es mi papá, pero como él
conocía a su esposa y que su esposa solo le tenía una hija. Él se extrañó y me dice, ¿su papá sabe de que usted existe? Pues yo creo que sí, le digo yo. Entonces me dice, sí, lo conozco a su papá. Y entonces me dice, ¿sabe que en la camioneta que va montada? Me dice, es la camioneta de su papá. Y yo, sí. Entonces me dice, sí, es la camioneta de su papá. Y me sacó una tarjetita y me la da. Y me dice, y la leo yo, y decía Ramón Enrique Solórzano García, porque yo conocía su nombre completo. Y le digo, ¿de veras? Sí. Y ella me dice, mira, él trabaja en tal lugar, en Managua. Él vive siempre ahí frente al cementerio, me dice. Si quieres buscarlo, me dice. Y yo contentísima llego a la casa y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Encontré a mi papá. ¿Cómo así? Me dice. Y ya le conté pues lo que me había pasado. Llego y le digo a mi mamá, mami, fíjate que así, llévame. Ese era un sábado. Vamos, le digo, a buscar a mi papá, quiero conocerlo. Y así fue. Mi mamá el día lunes viajamos para acá, Managua, y vamos al lugar de donde él trabajaba, que era el Ministerio de Cooperación Externa. Llegamos y nos dicen que si teníamos cita con él. Entonces mi mamá le dijo que no, pero que le dijera que quiénes éramos. Y parece que él se acordó del nombre de mi mamá y mi nombre, que nos dejó entrar. Dijeron que nos llevaran pues a su oficina y así llegué. Y así conocí a mi papá. De esa manera le agradezco a Dios por haberme permitido haber conocido a mi padre. Después él me dice que estaba casado, que tenía una hija, y en ese día, en ese lugar, ahí en su oficina, habían 2 de sus hijos, porque somos 7 hijos de él, y me presentó a 2 de ellos. Después me dijo pues que él iba a ir allá a mi casa a conocer a mi esposo, a mis hijos, porque ya tenía 2 hijos, y así fue. Él llegó con su esposa, la pastora Nubia, que por cierto la quiero muchísimo. Gracias, igual. Y entonces ellos llegaron con mi hermanita bella, Natalie, y uno de mis hermanos, Leonel. Llegaron a vernos, conocieron a mi esposo, conocieron a mis hijos, y nos preguntaron que si estábamos casados. Le dije que no, que estábamos ajuntados, que no nos habíamos casado. Entonces él me dice, deberían de casarse, no les gustarían casarse. Miren que están en fornicación y el matrimonio, tienen que tener un matrimonio. Y ya él comenzó a decirlo. Entonces nosotros le dijimos que sí, que nos gustaría casarnos. Y él después en otra nos dijo, busquen yo no llevaba su apellido. No llevaba el apellido de él, no me había reconocido. Entonces él me dijo que si quería llevar su apellido. Yo le dije que sí. Y él y su esposa pues dieron la vuelta. Y cuando volvieron a llegar me llevaron ya mi nueva identidad, ya con el apellido Solórzano. Y ellos prepararon para que yo me casara. Llegaron allá y nos casamos civiles, ¿sabes? Como a los 2-3 meses de haberlo conocido. Y comencé a tener una relación con él, con su esposa, con su hija. Pero al tiempo me le volví a desaparecer. Unos 3-4 años después, como 3-4 años, fue en el 95 que yo lo encontré, y nos estuvimos relacionando, pero después me aparté un poquito. Yo le doy gracias a Dios también de haber conocido a Katia. Recuerdo el día que fuimos allá arriba, ¿verdad?, a conocer a Katia. Y
recuerdo a mi esposo, nos dice, van a ir a conocer a una niña que dicen que es mi hija, dice, y quiero que ustedes me digan si ustedes ven que tiene algo mío, que le diéramos la aprobación. y efectivamente cuando nosotros llegamos y la vimos, ¿verdad?, de lejos, ¿verdad?, no nos habíamos bajado del carro cuando la vimos. Sí, ella es tu hija. Sí. Ella se parece mucho a la otra hija, a la mayor. No, bueno, son casi iguales, ¿verdad?, con Sari. Y se parecen mucho. Y nosotros dijimos, sí, se parece a la Sari, sí, es tu hija. Y bueno, y fue bienvenida a la familia, y como decía Katia, yo empecé con ella y con él a darle las vueltas para ponerle el apellido Solórzano. Fíjense que estos casos que suceden en los matrimonios, cuando de repente aparece un hijo así, no es bienvenido muchas veces, ¿verdad?, al nuevo matrimonio, y hay celos, de repente no queremos que se acerquen, pero yo le doy gracias a Dios porque en nuestro corazón, yo siempre le dije, Katia, aquí me tenés, creo que siempre, ¿verdad?, te recibí bien, no creo pues alguna vez, si en algún momento te hice algún desaire, pues recordámelo. No. Y yo le doy gracias a Dios porque ellos han sido de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida. ¿Cómo te sentiste después con nosotros, Katia? Pues, como les decía, yo quiero mucho a mi Nubia. En ella encontré algo que no lo había encontrado en mi mamá tampoco. Cualquier consejo yo le pedía a ella cuando tal vez estaba pasando algún problema en mi matrimonio, y ahí estaba ella siempre dándome los consejos. Yo le contaba cosas íntimas mías de mi matrimonio y ella siempre estuvo ahí aconsejándome, siempre me estuvo dando cariño desde que la conocí, desde que nos conocimos. Ella ha sido para mí una segunda madre. Ella ha estado ahí conmigo. Como decía ella, no todas las... Ay, no me gusta decir esa palabra. son buenas, pues rechazan una hija que no sea de su matrimonio, pero con ella fue todo diferente. Sus brazos siempre estuvieron abiertos para mí y siguen estando abiertos. Yo siento que ella es otra madre para mí. Me acuerdo que mi papá, en sus últimos días, yo le dije a él, y ahora, ¿quién me va cuando necesite algún consejo de padre? Ya no voy a tener aquí. Entonces me dice él, no, ahí queda mi esposa, Nubia, búscala siempre a ella. Ella es una gran mujer, es una gran esposa, es una gran cristiana, me decía. Y búscala, ella te va a dar los consejos que necesites, me dice. Porque me acuerdo que hace aproximadamente unos 6 años atrás, tuve en mi matrimonio, mi esposo cayó en una infidelidad y Dios, Satanás pues quería destruir mi matrimonio, y me acuerdo que yo busqué a mi papá y a doña Nubia, y ahí ellos me comenzaron a dar consejos. Nos invitaron a un retiro de matrimonio que iban a impartir, de solo un día era, ¿verdad?
y fuimos, y volvió a ser de mucha bendición ese día. El Señor empezó nuevamente a hablar a mi vida, porque pues yo estaba decidida como dejarme con mi esposo, porque no quería perdonarlo, pero los consejos de doña Nubia, de mi papá, ese día en las charlas, en las plenarias que nos invitaron, fue mi esposo y fui yo, y ahí yo tenía una herida que solo Dios podía sanarla, y ese día en esa plenaria que impartieron ellos, mi papá Ramón y doña Nubia, volvió el Señor a hablar a mi vida y sanar esa herida, y el Señor permitió que yo pudiera perdonar a mi esposo ese día. Por eso yo le invito a hermanas, hermanos, amigos que nos están viendo en esta tarde, que si tú tienes un problema en tu matrimonio, no dudes en llamar a los teléfonos que salen ahí en pantalla, y yo sé que la pastora Nubia ahí va a estar para ustedes, y cual sea el problema en que estén pasando, Dios va a hablarle por medio de la pastora Nubia. No duden en llamar, que va a ser de mucha bendición para su vida. Le invitamos a que se unan a este programa, y que cuando le inviten a un fin de semana para recordar, no duden en aceptar ir, ya que va a ser de mucha, pero mucha bendición para su matrimonio. A veces nosotros no pensamos, solo pensamos en nosotros mismos y no pensamos en nuestros hijos, que también le causamos mucho daño cuando un matrimonio se separa. Yo me acuerdo que cuando yo quería separarme de mi esposo, cuando me di cuenta de su infidelidad, mis hijos ya estaban grandes, es más, ya estaban 2 de ellos casados. Les cuento, soy abuela de 3, tengo 3 nietos, una niña y 2 niños varón, 2 niños, y mis hijos 2 ya estaban casados cuando yo quería separarme de su papá, y ellos me decían: no, mamá, no lo haga, no lo hagan, no deje a mi papá, me decían ellos, y ya grande, y ya con su esposa, y sin embargo yo miro pues que ellos necesitaban, ellos sentían, yo digo que ellos iban a también sentir la separación de nosotros, y sin embargo digo yo, esos matrimonios que se destruyen y no piensan en sus hijos, yo les insto a que piensen también en sus hijos antes de querer separarse de su pareja. Busquen de Dios, que ahí van a tener la respuesta. Dios les va a ayudar, no va a permitir jamás, porque el matrimonio es de Dios, y jamás Dios va a permitir que su matrimonio se acabe, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Además de eso, es hasta que la muerte nos separe, y no dejemos que nada ni nadie destruya nuestro matrimonio. Busquemos donde podamos encontrar palabras que nos puedan ayudar, así como este ministerio, que amo este ministerio, yo quiero seguirle sirviendo, porque ha sido de mucha bendición para mi matrimonio. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que nosotros podamos ver el daño que podemos causarles a nuestros hijos. Como dice Katia, de repente nosotros no pensamos en nuestros hijos, solo pensamos en nosotros. El egoísmo nos lleva a no querer perdonar, a creer de que
nosotros no merecemos una traición. Y nosotros podemos venir y ver cómo el Señor Jesucristo nos perdona a nosotros. A cada rato, a cada momento. Estamos fallando, pero venimos a Él. Dice que podemos venir al trono de la gracia confiadamente para pedir la misericordia de Él, ¿verdad? En el momento que la necesitamos. Y si nosotros podemos gozar de esa misericordia de Dios cuando fallamos, ¿por qué nos vamos a cerrar a no perdonar a nuestro cónyuge en alguna debilidad, en algún momento que falla? Ellos hablaban antes de ella, dice, es un hombre maravilloso y volvería a casarse con él. Sin embargo, hubo una debilidad, pero gloria a Dios porque pudieron superarla con la ayuda de Dios. Amén. Sí. Por eso nosotros debemos de poner a Jesucristo como el fundamento de nuestro matrimonio. Amén. Porque no es que no van a venir tormentas, no van a venir lluvias, no van a venir, todo va a venir, pero si estamos en la roca, sobre la roca firme, este matrimonio va a soportar, va a permanecer. Vamos a una pausa y regresamos con Luis y Katia. Cuando te vi por primera vez, supe que eras para mí. Apareciste en mi camino y el amor en mí nació. Hermosa flor, me cautivaste, tu aroma me envolvió y tus besos me prendaron en las mieles de tu amor. Amor que nace de Dios, jamás verá el final. Por el camino tú y yo, teniendo una vida feliz. Hermosa flor, me cautivaste, tu aroma me envolvió y tus besos me prendaron en las mieles de tu amor. Amor que nace de Dios, jamás verá el final. Por el camino tú y yo, teniendo una vida Estamos de regreso. Ahora queremos darle la oportunidad a Luis para que él nos exprese algo más y sobre todo pues yo quisiera que ellos nos comenten que qué les motiva a ellos seguir trabajando con los matrimonios.
Luis. Es una bendición bien grande trabajar para la obra del Señor y principalmente trabajar en esta parte de matrimonio, que es el inicio de la familia. En la Biblia narra en el Génesis que el Señor formó a Adán y Eva y fue la primera institución que el Señor creó. Fue el primer matrimonio desde la historia, fue Adán y Eva. Y entonces el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente quiere destruir los matrimonios. Es la punta de flecha destruir los matrimonios, porque destruyendo el matrimonio destruyen los hijos y vienen divorcio tras divorcio, tras divorcio, tras divorcio. No tiene fundamento un padre divorciado en decirle a un hijo: mira, conserva tu familia. Mira, no tiene esa potestad de decirle: mírame como ejemplo, mira por qué. Entonces no existe. Yo leí un libro el otro día de un hombre que era muy inteligente, había formado muchas empresas, pero el hombre se decía entre sí: ¿por qué si he formado tantas empresas? ¿Por qué si he hecho tanta fortuna he tenido 4 divorcios? Y entonces, y se llamaba entre sí de que había tenido 4 divorcios porque andaba buscando el éxito en el matrimonio, porque andaba buscando a la mujer perfecta. Y déjame decirte, tú que me estás escuchando, varón, no existe mujer perfecta. Oye, mujer, no existe hombre perfecto. Perfecto solo Dios. Katia, ¿qué te motiva a seguir trabajando con los matrimonios, trabajar en el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor? Pues como les decía, ¿verdad? Como decía mi esposo, nos motiva porque así como restauró nuestro matrimonio cuando estábamos a punto de la separación, nosotros predicamos un Dios vivo, un Dios de lo imposible, que a veces creemos que no hay nada que nos pueda ayudar para que el matrimonio se restaure. Pues déjeme decirle que sí, que está un Dios todopoderoso, que Él es el que puede restaurar los matrimonios, y ese es el principio del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, la restauración de los matrimonios. Por eso a mí me motiva a seguir siendo parte de este ministerio, porque yo no acepto, ¿verdad?, el divorcio, y no quisiera ver ningún matrimonio derrotado, divorciado, ya que eso no le agrada al Señor. Entonces yo le insto que sean parte de este ministerio, que si nos estás viendo en esta tarde, no dudes en llamar a la pastora. Como le decía anteriormente, ahí salen los números de teléfono. Tu matrimonio va a ser restaurado, no importa el motivo, el área en que estén pasándola, va a ser restaurado siempre y cuando tú tengas fe y le creas a ese Dios vivo, al Dios que es el que hizo el matrimonio. Entonces ese es el anhelo de nuestros corazones como ministerio, parte del ministerio, es de ver restaurados los matrimonios. Y por eso es que yo estoy aquí trabajando con mi esposo, porque es algo que siempre va a estar en mí, porque, como le decía, ¿verdad?, restauró mi matrimonio, y vamos a trabajar para que esos matrimonios no lleguen a un divorcio. Katia nos compartía lo que ella sentía, el crecer sin su papá. Yo crecí con mi papá hasta los 10 años, y yo recuerdo, yo tuve una infancia muy feliz, hasta donde yo la recuerdo, con mis hermanos, mi papá y mi mamá, hasta los 10 años. A los 10 años mi papá falleció, y en un accidente, fue algo trágico, inesperado. Y desde ese momento
la vida de nosotros cambió por completo. Y yo puedo sentir lo que pasó después de no tener a aquel padre amoroso que fue con nosotros siempre, mi papá. Siempre yo recuerdo sus mimos, sus caricias, me cantaba, y de repente de un día para otro pues uno pierde eso. Pero en la edad que yo tenía cuando mi papá murió, pues yo no, la verdad que no sabía todavía lo grande que yo había perdido, porque era una niña de 10 años. Y aunque me dolió y lo extrañé y todo, pero a través del tiempo, entre más iba creciendo y más me iban pasando cosas en la vida, iba extrañando más a mi papá. Y pues no sé, no puedo comparar, ¿verdad? Porque yo sí conocí a mi papá, crecí con él ese tiempo, pero el estar sin el padre, ¿verdad? Porque como Katia decía, ella no lo conocía. ¿Cuántos niños están en este momento tal vez en esa situación? Que no conocen a su papá o lo conocen y no están con él, no porque el Señor se los haya llevado, sino porque ellos decidieron abandonar el hogar. Y esa soledad, ese vacío que queda en el corazón de un niño, como dice el canto lema de nosotros, o ese niño que está solo y sin hogar esperando que alguien le ame. ¿Cuántos niños están deseando el amor de un padre en este momento? El abrazo de un padre. Tal vez el regaño del padre, de la madre, porque a veces es sin el papá y a veces sin la mamá, en los peores de los casos, o a veces sin ninguno de los dos. Hay personas que no tuvieron la dicha de crecer con sus padres y tal vez fueron criados por abuelos, por tíos, y nunca, por mucho amor, ¿verdad?, que alguien les dé, nadie puede dar el amor de un padre y de una madre. Por eso es importante que nosotros retomemos la responsabilidad que tenemos delante de Dios como padres, como padre y madre. De repente evadimos la responsabilidad por lo mismo, por el egoísmo, porque solo pensamos en nosotros. Pero Dios nos ha dado una familia, si le ha dado hijos, dice que es herencia, y una herencia que usted debe cuidar y cultivar, dice la palabra de Dios. No permitamos que el enemigo se nos robe la bendición de poder un día que el Señor nos llame y que nos pregunte qué pasó con lo que te di. Y nosotros, ¿qué le vamos a responder? Yo me siento muy contenta de tener a Katia, a su esposo, pero digo Katia porque, como ella ya contó, ella es hija de mi esposo. Y le doy gracias a Dios porque en mi corazón siempre hubo lugar para los hijos de mi esposo. Amén. Para los hijos de él, para sus nietos. Para cada uno de ellos siempre que pude y puedo todavía. Yo recuerdo que siempre yo era antes la que le organizaba almuerzos a mi esposo, cenas con sus hijos, los llamaba a todos para que estuvieran con él. Y yo me siento agradecida con Dios por haberme dado esa oportunidad. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Él lo buscó y ahí Dios estuvo con él siempre hasta su último momento. Hasta su último momento. Y pues, parte de eso pueden ver de que él fue el fundador
de este ministerio. Él sembró y ahora su esposa está cosechando, recogiendo la cosecha junto con todo el equipo Así de es. hombres y mujeres de valor. Todos, que yo sé así que es, Dios todos. bendice este ministerio. Yo analizo las experiencias vividas por él de matrimonio, porque fracasó matrimonio él, un hombre muy inteligente y con 3 matrimonios, este es el tercero, 4 matrimonios, y entonces, como la anécdota que yo hablaba, que había leído, no, hasta ahorita viene relación, y entonces, pero él, cuando él ya conoce a Dios y ordena su vida en el Señor, el matrimonio, Fue lo primero. ahí es la lucha y de fundar hombres y mujeres de valor y enfracarse principalmente en el matrimonio para corregir esa parte que otros no hagan las cosas que él hizo, que hay una corrección en esa parte ahí, porque es duro como padre esa parte, querer tenerlos a todos, pero ya cuando están grandes es imposible. No puede, quiero volver el pasado para verlo, pero ya es imposible. Entonces él prácticamente, el matrimonio, él fundó este ministerio principalmente, pienso yo, no me lo dijo, pero pienso yo, y a usted tal vez se lo dijo, en ese punto eficaz. Efectivamente. Él dice, dijo, ¿verdad? Le pidió al Señor que le ayudara, porque ya su cuarto matrimonio, su cuarto hogar estaba destruyéndose y ya prácticamente no había salida. Entonces tuvo que clamar al Señor, y después que Dios le da la oportunidad, ok, te doy la oportunidad, vas a seguir. Él le dice, dame trabajo en tu obra para estar, ¿verdad? Como para el trabajo, él era un hombre tan disciplinado. Entonces por ahí empezó por el trabajo, y Dios fue más maravilloso, misericordioso, y le dio el trabajo que él estaba pidiendo en su obra. Y él dijo, Gloria a Dios. vamos por la restauración de los matrimonios, porque ya después de 4 hogares destruidos, de 4 matrimonios, y los hijos resentidos, porque viene el resentimiento en los hijos. Hombres y mujeres de valor estará haciendo un fin de semana para recordar en el mes de octubre. En octubre vamos a tener un fin de semana para recordar. Estaremos invitándole y esperamos que Dios toque su corazón y crea que aunque usted cree que no tiene problema, sí tiene problema, y aquí con la ayuda del Señor, el ministerio Hombres y Mujeres de Valor, a través de ese fin de semana para recordar, usted va a salir como que si está recién casado nuevamente, como que si usted acaba de conocer a su esposa, y ahí va a ver que como que va a agarrar fuerza y va a renovar su matrimonio. Yo le invito y le digo algo: todas las personas que han participado en un fin de semana para recordar jamás lo olvidan. Así es. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, que leíamos antes, en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Amén. Él es el que rescata del hoyo tu vida, él rescata del hoyo tu matrimonio. No importa cuán profundo esté ese abismo donde tú crees que ya está tu matrimonio, de ahí Él lo puede sacar, Él lo puede rescatar. Solo tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No dudar de que Él puede hacer y hace grandes cosas en nuestra vida, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, por supuesto. Mientras nosotros no le damos la cabida, la libertad para que Él venga y restaure, pues el Espíritu Santo es muy caballeroso y Él no invade. Pero si usted abre su corazón y usted le dice, usted invita al Espíritu Santo a su matrimonio, entonces Él va a hacer grandes cosas Amén. en su vida. Amén.
en su matrimonio. Le damos gracias a Luis y Katia por haber estado con nosotros. Ha sido de gran bendición. Espero que este programa haya sido de bendición para ustedes, que lo que hoy hemos compartido haya tocado sus vidas, que lo tomen, que quede en su mente y en su corazón el creer que el Señor Jesucristo puede hacer cambios en su matrimonio, en su hogar, en sus hijos, en todas esas relaciones que pueden estar ahorita quebrantadas, con fisuras, aún entre hermanos, entre padre e hijos, porque muchas relaciones están rotas, no están bien, están enfermas. Pero no importa cuál sea la situación que están pasando, el Señor puede restaurarlo. Amén. Y no olvide que su matrimonio y su familia es lo más importante que usted tiene, ya que es un precioso regalo de Dios. Construya su matrimonio y su familia sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana.